Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un estudio bíblico en relación a los evangelios. Estamos en los evangelios y hoy martes estamos compartiendo con ustedes el evangelio de Marcos. Hoy vamos a compartir con ustedes Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y esperamos que sea de grande bendición para todos ustedes. Amén. Iglesia, demos gracias a Dios. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de crecer en tu palabra, de conocer tu palabra, de bendecir, mi Dios, nuestras vidas con ese conocimiento de tu plena voluntad a través de los evangelios hoy. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos nos dirijas y escudriñes también nuestros corazones a través de cada consejo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey bendito. Amén. Damos gracias a Dios. Nuevo Testamento, los Evangelios, Evangelio de Marcos, capítulo 14. El capítulo 14 tiene 72 versículos, es de que hay mucho que comentar. Y los temas abordados en este capítulo número 14 es el complot o plan para matar a Jesús. Jesús es ungido en Betania. Judas ofrece entregar a Jesús, la Pascua, institución de la Cena del Señor. Jesús predice la negación de Pedro, y asimismo también Jesús ora en el huerto del Getsemaní o el huerto de los olivos. También aparece en este capítulo 14 de Marcos, la traición y arresto de Jesús. Aparece por ahí solamente en este evangelio el joven que huyó, Jesús ante el consejo y por último Pedro niega a Jesucristo. Personajes que aparecen en este capítulo es el propio Jesús, los sacerdotes, escribas, Pedro, Jacobo, Juan, Simón el leproso, una mujer con perfume de alabastro, Judas Iscariote, los discípulos, y esto es lo que vamos a ver, obviamente todo lo relacionado con ellos. Los tiempos finales de la primera venida de Cristo estaba cerca. Él, sabiendo lo que estaría por ocurrir, por acontecer, inició con la preparación de los últimos momentos que habían de venir. Veamos pues y vayamos pues qué es lo que nos narra la propia palabra de Dios al respecto de ello. Versículos del 1 al 2. Complot para matar a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes, escuche bien, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo arrestarle, cómo prenderle por engaño o con engaños y matarle. Esa era la intención. Y decían lo siguiente, decían ellos: no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. No vayamos a manchar la fiesta, ¿verdad? No hay duda, a través y por medio de la palabra de Dios, vemos la maldad, el cinismo de los religiosos de esa época que no tenían excusa, no tenían absolutamente ninguna excusa, nada que les defendiera. El Señor Jesucristo, pues, siempre les confrontó diciéndoles que sus obras eran malas. Y en pocos días todos habrían de ser testigos precisamente de esto que el Señor Jesús una y otra vez argumentaba. Sin embargo, reitero, el Señor Jesucristo tenía en su mente también la vida de ellos. Él dio la vida por todos. Y aquellos verdugos de Él precisamente también estaban en el plan perfecto de Dios. Solamente que hay y siempre habrá un factor elemental para poder alcanzar la misericordia de Dios y recibir de ese sacrificio toda su bendición, el arrepentimiento. Esa es la realidad. No sé,
Nadie sabemos si hubo arrepentimiento, si no hubo arrepentimiento. El detalle está que hasta este momento sí había maldad y mucha maldad en su corazón. De los versículos 3 hasta lo que es el versículo 9, vemos el tema de Jesús ungido en Betania. Leamos pues este pasaje. Pero estando él en Betania, el Señor Jesucristo, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, pero se aguantaron y no dijeron nada. Pero para dentro de sí dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Mira nada más, qué bondadosos de corazón. Principalmente uno. Y murmuraban precisamente contra ella, pero Jesús dijo, sabiendo el pensamiento de sus corazones, déjenla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieran les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis físicamente, ¿verdad? Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, para que se recuerde como un acto que a lo mejor ella no comprendió ni muchos comprendieron, pero el Señor Jesucristo precisamente externó. Se dice que la mujer que derramó el perfume de alabastro fue María. ¿Cuál María? La hermana de Marta y también hermana de Lázaro. Lo que ella hizo fue algo que ni ella se imaginó lo que representaba. Pero el propio Jesús precisamente lo explica más adelante. Preparación para su muerte. Cuando se menciona cuando se menciona precisamente ante este hecho que ella hizo de romper la vasija de alabastro de perfume de nardo y muy caro y derramarlo sobre Jesús, este evangelio, si nosotros pusimos atención, menciona que algunos de los que estaban ahí se enojaron. Pero el evangelio de Juan hace referencia principalmente y enfáticamente a Judas Iscariote, que fue quien tuvo estos pensamientos, ¿sí? ¿Quién fungía? ¿Quién era Judas Iscariote? Bueno, uno de los 12, pero él fungía como tesorero de Jesús y de los discípulos. Mire, se puede ya a través de este acto que el Señor Jesucristo externó y se dio cuenta, ya se puede vislumbrar desde este preciso momento en dónde estaba el corazón de Judas Iscariote. Y definitivamente lo podemos observar que no en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, total y absolutamente. Tanto, escuche bien, tanto que el siguiente pasaje precisamente es el que ofrece entregar a Jesús. Vamos a leerlo en los versículos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos, o para entregar a Jesús a ellos. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas, de ahí en adelante, buscaba una oportunidad para entregarle. Como toda actitud incorrecta, la forma de entregar a Jesús fue tramada en las sombras, en la oscuridad, porque ahí es donde reina la maldad. La pregunta aquí podría ser de algunos de ustedes o algunos de nosotros: ¿cómo se tuvo que llevar este hecho? ¿Cómo se tuvo que planear este hecho si el Señor Jesucristo siempre estuvo al alcance de ellos? Él siempre estuvo en lugares públicos. Él siempre nunca se andaba escondiendo. Bueno, la respuesta es sencilla.
Debía de ser en un lugar no público para que no hubiera demasiada gente y pudiera llevar a cabo su delito en donde estaban involucrados. ¿Quiénes estaban involucrados en este delito? Y estuvieron involucrados muchos, pero dentro de los que puedo mencionar, primeramente Judas Iscariote, los líderes religiosos, los fariseos, ¿y quién más? Pues, como le dije, esos supuestos representantes de Dios en la tierra, los supuestos conocedores de las leyes de Dios. ¿Quiénes? Pues los sacerdotes, principalmente, como lo menciona la Escritura, el principal de los sacerdotes, la máxima autoridad. Pero desde el menor hasta el mayor rango, todos tuvieron precisamente la osadía de traicionar al Señor Jesucristo, los cuales definitivamente, si no se arrepintieron, demos el beneficio de la duda, los cuales si no se arrepintieron tuvieron mayor condenación que el mismo Judas Iscariote. Esa es la realidad, ese es el castigo de la maldad presentada por la propia palabra de Dios o por Dios en su palabra. Sigue entonces la historia en el versículo 12 al 16, en donde la Pascua se titula la Pascua de los discípulos, o con los discípulos, Jesucristo con los discípulos celebrando la Pascua. Dice Marcos 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron. Qué interesante, ¿no? Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua y unos días después, el Cordero Celestial, el Cordero verdadero, eterno y para siempre, que cubrió de sus pecados a todos, o limpió de sus pecados a todos, precisamente Jesucristo, pues ahí estaba enfrente de ellos. El primer día de la fiesta de los panes de levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y el Señor Jesucristo envió 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entrare, decir al señor de la casa, esto es respetando las autoridades, ¿no? Decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento en la parte alta, ya dispuesto, listo, preparad para nosotros ahí. O sea, vayan y preparen las cosas ahí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron, como les había dicho, así, y prepararon la Pascua. Como la propia Escritura menciona, hermanos, el Señor Jesucristo cumplió con todo lo estipulado en la ley. Él era la ley y cumplió con la ley que él mismo, pues, dio, ¿no? Primero por medio del Padre, ¿no? A Moisés, pero ahí estaba el Señor Jesús, el Eterno, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que debemos tener un principio. Si yo pongo unas reglas para algo, yo soy el primero que debo de cumplirlas. Pero en muchos lugares todos exige que todos las cumplan, menos el que supuestamente pues tiene pues la obligación de cumplirlas como ejemplo, pero pues entre los hombres así es, ¿no? En este mundo así es, ¿no? El que viola la ley es el que tiene autoridad, supuestamente que sanciona las leyes, esa es la realidad. Bueno, el Señor Jesucristo no es así y nos enseña a nosotros ese principio, a usted y a mí. Entonces vemos en la propia Escritura cómo Jesucristo cumplió todo lo estipulado en la ley. Él era el primero que la guardaba. Pero sabemos usted y yo, que ese no fue el motivo de su asesinato. Vamos a hablar, ahora sí que en pesos y centavos. Vamos a hablar claramente. Eso no fue el motivo de su asesinato, porque él cumplió con todo lo estipulado por la ley. Sino que la maldad en el corazón de los líderes religiosos fue lo que les llevó a actuar así. El Señor Jesucristo una y otra vez ya los había confrontado de muchas formas. Por ejemplo, una de esas formas que usted y yo lo podemos ver en el capítulo 12 de este mismo Evangelio de Marcos, fue la parábola de los labradores malvados, en donde se refería precisamente a ellos que se querían quedar con la autoridad y el poder delegada por el Padre Celestial.
Esa es la realidad. Así es de que, y en lugar, cuando el Señor Jesucristo les confrontaba y les hablaba esto, y en lugar de reconsiderar sus actitudes y arrepentirse, se enardecían más contra el Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Qué tristeza nos da, hermanos, cuando de parte del Señor hacemos una exhortación, a veces vamos a decir, vamos, no tan trascendental, pero sí importante, y que la gente, lo menos que tenemos que hacer es, pues, escuchar y hacer. Pero qué tristeza nos da cuando se hace la exhortación, o a veces también más seria la exhortación, dependiendo de la situación, y que la gente en lugar de que reconsidere, pues se moleste y se enoje. Esa es la actitud del ser humano. Mire, algo que es bien contradictorio, como contradictorio para estos sacerdotes, que conocían la ley y sabían lo que tenían que hacer y no lo hacían. Los pastores estamos para recordar la ley, recordar lo que dice la palabra de Dios, que está vigente hoy en el tiempo de la gracia, cómo debemos conducirnos. Y qué tristeza nos da cuando lo hacemos y que la gente, en lugar de reconsiderar, se molesta. Y saben y conocen la palabra y conocen cómo debe ser su situación personal y la ignoran. No sé. O sea, hay respuestas que uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Es que ya hay otros intereses más altos que obedecer la palabra de Dios que están escondidos, pero que no sea nuestro caso. Que no sea nuestro caso, hermano, por favor. Que no sea nuestro caso. Entonces el Señor Jesucristo les confrontaba y ellos, en lugar de reconsiderar, se enardecían más. Versículos del 17, en este mismo pasaje de lo que es la celebración de la Pascua con los discípulos, continuó. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces, imagínense estas frases, ¿no? Estas frases, ¿de dónde saca eso? ¿Qué está pasando? Ay, imagínense, ¿no? Como muchos piensan, no, ya el Señor Jesucristo ya nos vino a aguardar la fiesta, ya hizo un comentario fuera de la fiesta que estamos llevando aquí, ¿no? Imagínense, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. O sea, todos compartían, sí, con el plato, pues, pero uno de ellos. Y luego sigue diciendo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, o sea, va a pagar las consecuencias, principalmente si no se arrepiente. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo menciona que uno de ellos le había de entregar, ellos se entristecieron, empezaron a meditar y a cavilar en sus corazones, mencionando, ¿verdad? Mencionando allí enfrente de todos, ¿acaso seré yo? Ahora, este acaso seré yo no alude a que no eran conscientes de sus acciones o no tenían voluntad. Uy, ¿acaso yo lo voy a hacer involuntariamente? No, no se refiere a esto. Esta frase más bien tiene el sentido de, por ejemplo, espero que no sea yo el que comete el error, ¿sí? O sea, yo que por una imprudencia sea el responsable. Pero es como cuando, vamos a decir, voy a poner con este ejemplo, ¿no? Es cuando se ponen de acuerdo, imagínense un partido de algún deporte en donde se juega en equipo, y entonces están ahí planeando las jugadas, planeando lo que van a hacer, poniéndose listos mentalmente y físicamente para entrar a la cancha a jugar. Y entonces alguien dice, ¿no? Que todos esperemos que este juego salga bien, esperemos que nadie cometamos el error, esperemos que todos nos conduzcamos así como en el entrenamiento y la estrategia. Y entonces alguno puede decir, ¿verdad? Y espero que no la riegue yo, espero no cometa un error yo, en ese sentido, pues, en ese sentido, no es que ellos dudaban, ¿acaso seré yo en una acción totalmente que voy a estar fuera de sí, no sé lo que estoy haciendo? No, sino que en esa, vamos a decir, en ese momento en donde las circunstancias se presentan
y no por una imprudencia, sino por alguna situación, pudieran haber cometido algún error, alguna falta, algún penalti, digo, algún penalti, ¿no? Alguna mano en el área chica, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es lo que están diciendo. Espero que yo no sea el que cometa un error y ahora sí que exponga a mi Señor Jesucristo. Esa es la intención de lo que ellos dijeron. Ahora bien, ya de aquel que había destinado y al cual se refería el Señor Jesucristo, que le iba a entregar, porque él sabía que iba a ser Judas Iscariote, bueno, pues él simplemente lo dijo a ver si reconsideraba, pero pues no iba a gobernar su vida. Ya cada quien toma sus decisiones y Judas Iscariote dice, no cometió el error involuntariamente, no cometió, como dicen por ahí, la regó de una manera, un error garrafal. No, su intención fue entregar al Señor Jesucristo, traicionar al Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Institución de la Cena del Señor, versículos del 22 al 25. Del 22 al 25. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra de Dios. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, escuche esas frases, tomad, esto es mi cuerpo. ¿Okay? A él estaba físicamente ahí. Y acuérdese que siempre se habla en alegorías, en simbolismo, en sentido figurado. Y le está diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Ahora, ¿qué hizo antes de partir el pan? Antes de compartirles el pan, pues lo partió. Lo partió. ¿Okay? Y también tomando la copa y habiendo dado gracias a Dios, obviamente, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, en sentido figurado, él estaba ahí presente, en sentido figurado les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Es importante que nosotros pongamos esas palabras que está hablando en sentido figurado. Esto es mi cuerpo, lo parte, y esta es mi sangre, ¿sí? ¿Okay? Porque ahí estaba físicamente. Hoy en nuestros tiempos, cuando celebramos la Cena del Señor y tomamos del pan sin levadura y del fruto de la vid sin fermentar, estamos compartiendo de esos dos elementos que Él precisamente compartió en ese momento, pero que ya no está físicamente y hoy representan, escuche bien, representan el cuerpo y la sangre de Cristo. No son, porque si fueran, entonces fuéramos antropófagos y murciélagos, ¿sí? Que chupamos sangre. Entonces tengamos cuidado ahí con las interpretaciones figurativas de lo que debe de ser. Entonces, en este pasaje bíblico vemos todo un sentido espiritual del sacrificio de Cristo. Su cuerpo que iba a ser partido, que iba a ser molido, esto es torturado hasta morir, y su sangre derramada en la cruz del Calvario abrirá las puertas al perdón de todos aquellos que por fe recibieran arrepentidos precisamente el beneficio del perdón de sus pecados por el propio sacrificio de Jesucristo que hizo una sola vez y por todas las eternidades. Y que en ese sacrificio estaba incluida toda la humanidad. Así es de que, pues muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el sacrificio todos están considerados, pero solamente aquellos que levantan la mano van a ser los escogidos. Esto es, tiene que haber una rendición de la voluntad. Versículos del 26 al 31. Jesús anticipa la negación de Pedro. Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, fíjense nada más, también alababan al Padre Celestial, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y por decirlo así, correrán también. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Ya conocemos a Pedro, ¿eh? Ya conocemos a Pedro a través de la Escritura, o conocimos a Pedro a través de la Escritura. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Aquí hay un juego de palabras, ¿no?
Más Pedro, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Si me fuere necesario de morir contigo, no te negaré. O sea, así era de efusivo Pedro, ¿verdad? El discípulo. Y también los otros decían lo mismo. Me imagino que estaban, yo también. Pero ahí el más enfático fue Pedro. En los evangelios se da a conocer precisamente el carácter de Pedro, tan emocional, tan vulnerable a los contextos. Y esto, fíjese, ante el Señor y en esta actitud, pues no fue la excepción. Esto que dijo el Señor, todos se escandalizarán, muchos, o todos ustedes se escandalizarán, yo no. Entonces no fue la excepción, actuó en la emoción, pues. Ya todos le conocían y Cristo mismo le mencionó cómo quedaría una vez más ante sus actitudes efusivas. ¿Cómo quedaría? Pues con acciones contradictorias. Él mismo se iba a contradecir y usted sabe lo que aconteció, lo vamos a leer ahorita. Entonces, esas actitudes efusivas de Pedro solo provenían de la carne. Aún era y seguía siendo arrastrado por la carne. Le llevaba a realizar en su emoción cosas incorrectas y a reaccionar incorrectamente. ¿No me negarás, Pedro? Pues claro que sí, antes de que cante el gallo 2 veces ya me habrás negado 3 veces, le dijo al Señor Jesucristo. Y eso precisamente aconteció más adelante, pero antes se presenta la oración en el Getsemaní o en el Huerto de los Olivos, que está en el capítulo 14, versículo 32 al 36. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo voy ahí adelante y oro. Pero tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Están escuchando? Quédense aquí y velen junto conmigo. Y yéndose también un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible de él, ¿sí? Que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y estas son las palabras que dijo, versículo 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, usted sabe que en otros evangelios dice lo mismo, pero dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, ¿verdad? Ahora, qué importante poner atención a las palabras, ¿no? Esa oración del Señor Jesucristo le está exponiendo al Padre Celestial de una manera humilde, de una manera sometida a Él, porque se ve el sometimiento, se percibe el sometimiento de que, pues si es posible, ay Señor, Padre, que pase de mí esto, pero pues no se haga como yo quiero, sino como tú has dispuesto, ¿no? En los tiempos que tengo de servir a Dios, hermanos, he escuchado más de un par de veces precisamente acerca, contradiciendo esta frase del Señor Jesucristo y de este corazón del Señor Jesucristo y que nos enseña, debe ser una enseñanza para nosotros. Esta frase la he escuchado más de 2 veces. Si oras tú que se haga la voluntad de Dios es que no tienes fe, ¿sí? Haciendo referencia a que se tiene poder para orar y declarar el milagro. O sea, tienes que declarar el milagro porque se dice, Señor, pues si se sana, Señor, es lo que te pedimos, pero pues no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Tu voluntad es perfecta. No, no digas así. Declara el milagro, güey. Entonces, esas personas dicen que si tú oras pidiendo la voluntad del Padre Celestial, fíjese bien lo que le voy a decir. Si tú oras como oró el Señor Jesucristo, entonces estás mal. Eso es lo que están diciendo. Cuidado. Y ante esto, que de repente se atreven a declarar, decretar sanidad y milagros, ¿verdad? Pues ya muchos, ante estas atrevidas y heréticas oraciones, públicamente han quedado avergonzados. Espero que ya hayan aprendido la lección y ahora sí se acerquen al Padre Celestial y digan, Padre, si te es posible sanar a esta persona,
mas no se haga como yo quiero, sino lo que tú, ¿sí? Igual que el Señor Jesucristo. Acuérdese, nosotros no, ¿quiénes somos nosotros para mandar a Dios lo que tiene que hacer? Él es el sabio Dios, el perfecto Dios, y en su soberanía Él va a decidir lo mejor, y nosotros debemos orar que siempre se cumpla su voluntad. Nosotros, en nuestras oraciones atrevidas, y muchas veces hasta ignorantes, podemos equivocar nuestras peticiones a Dios, pero Él no. Definitivamente, a veces desearíamos, sí, ¿verdad?, que sucediera esto, aquello, y que no haya padecimientos para ninguno, pero siempre se va a hacer la voluntad de Dios, siempre se va a cumplir la voluntad del Padre Celestial. Ahora, en aquellas situaciones en las cuales la gente se compromete su integridad física, pues lo que sí yo mejor haría es que si usted es creyente y sabe que una persona anda haciendo cosas incorrectas, pues mejor que le aperciba de las posibles consecuencias que pueden venir. Así, pues no estamos ante la voluntad, no creemos, pues porque mucha gente sí cree o va a creer, que la voluntad de lo que le sucedió a aquella persona por andar de imprudente fue la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. Esa fue la negligencia de la persona. Entonces tengamos cuidado que las cosas que nos pasen no sean pues responsabilidad de nosotros, ¿no? Y todavía aún tengamos la osadía de reclamar a Dios del por qué las cosas, ¿no? Bueno, tengamos cuidado y seamos mejor muy, muy sensibles y muy sabios para conducirnos correctamente. Vino luego, bueno, sigo leyendo en ese mismo pasaje de la oración de Getsemaní. Vino luego, y cuando dijo el Señor Jesucristo, velad junto conmigo, me voy unos pasos adelante, pero ustedes estén alertas, estén pendientes, por favor, apóyenme en oración, pues. El versículo 37, ¿qué aconteció? Vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Te acuerdas que me dijiste que hasta si es posible morirías junto conmigo? Bueno, ¿qué tal si ya me hubieran arrestado y tú dormido? Bueno, solamente estoy ahí haciendo unas inferencias, ¿no? Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, ¿verdad? Se alejó otra vez ahí el Señor Jesucristo un poquito y fue y oró diciendo las mismas palabras al Padre, ¿no? Si te es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno. Al volver otra vez halló durmiendo a Pedrito, a Juanito y a Jacobito. Dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y otra vez dormidos y estaban así como idos totalmente, ¿no? Yo pienso que hasta con la baba por un lado. Bueno. Vino la tercera vez y les dijo, bueno, y ahora sí ya duerman ya. Descansen pues. Aunque lo que estaba diciendo es realmente esto. Ahora sí ya no van a poder dormir por lo que viene adelante. Basta, dice, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Y quiénes eran los pecadores? El sumo sacerdote, los fariseos, el mismo gobierno y todas las personas que confabularon, incluyendo Judas Iscariote, ¿verdad? Pues que fueron los que hicieron el complot, el plan para aprender a Jesús. Basta, la hora ha venido aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. ¿Quién era el que se iba a acercar? Ahorita lo vamos a leer. Aprendamos pues, hermanos, que ante las cosas que van a suceder, a veces es mejor quedarnos calladitos, ¿no? Y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Nada más, nada más. Si el Señor Jesucristo les dijo, velen un momento y irán conmigo. Y si alguien nos dice, ¿verdad? ¿Saben qué? Pues vamos a orar por esta persona, pues unámonos en oración y no le demos rienda suelta pues a nuestra apatía o hasta a veces flojera, ¿no? Flojera. Tengamos cuidado, hermanos, seamos diligentes delante de Dios. Así es que Dios nos quiere enseñar muchas cosas a través de su palabra. Hoy en día mucha gente se conducen pues de una forma rara, extraña, leen y leen la escritura, eso espero, y están tan ensimismados que no comprenden absolutamente nada. Nada comprenden, o sea, es más importante lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo deseo, que lo que tiene Dios para mí. Y por eso muchas veces leen la escritura
estos pasajes bíblicos que están claros y pasan de noche. ¿Por qué? Porque a lo mejor están empeñados en, a ver, Señor, ¿qué me quieres hablar? Pero a ver, ¿dónde? O sea, piensan que la palabra de Dios es el horóscopo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. No caigamos en esas feticherías y en esas creencias heréticas. Sigue Marcos 14, 43 al 50. Traición y arresto de Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas. Entró el Judas igual a traicionero, ¿no? Pecador. Y mejor le hubiera, dijo el Señor Jesucristo, mejor le hubiera no haber nacido. Bueno. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. ¿De parte de quién? Enviados de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Mire, que se viene a la mente, por ahí hace algunos años vi un video en el YouTube, en donde unos evangélicos tienen una mesita en un pueblito, dando tratados de Juan 3:16, de las bendiciones, arrepiéntete, Cristo te ama, y ya ven, ¿no? Lo que se comparte. Y venía una turba así con palos y piedras, así del pueblo, así todos ahí, con su pasito ahí pues usted ya sabe, ¿no? En el rancho grande. Y atrás venía el sacerdote, ¿no? De ahí y venían y les volcaron la mesa, y les tiraron los tratados, y les amenazó este individuo. Fíjese nada más. O sea, usted piensa que nomás sucedieron aquí con el Señor Jesucristo, pero no, la maldad está por todos los siglos y por todas las eternidades, pero Dios precisamente pues dará su pago a cada quien, ¿no? Y eso es lo que aconteció. Y les echaron agua, los mojaron, y ahí está en el video, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Que personas que supuestamente deben de predicar de la tolerancia, del amor, de compartir con el prójimo, hagan este tipo de acciones, y que no es de este tiempo. Con el Señor Jesucristo lo hicieron también. Y Él dijo, si conmigo lo hicieron, con el Hijo de Dios lo hicieron, imagínense, no lo harán con ustedes. Esa es una promesa también de Dios. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo besare, ese es. Arréstenlo y llévenle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a Jesucristo, luego a él, así dice, y le dijo, fíjese bien, no sé si se puede medir la hipocresía y el cinismo. Maestro, y le besó. Entonces, ya con la señal, ellos le echaron mano y le prendieron, le arrestaron, pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, entre paréntesis, Pedrito, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Pues cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me arrestaste ahí. Pero así es para que se cumplan las escrituras. Entonces, escuche bien, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Cuántos? Todos, nótese bien eso, todos, dejándole y huyeron. La maldad, pues, la hipocresía y el cinismo no tiene límites en ese momento y en todos los tiempos, ¿no? Pero así sucedieron las cosas y siguen sucediendo hoy en día. Mire, aquellos que de repente parecen más fieles, les abres las puertas de tu casa y a veces hasta les invitas a comer, les das viáticos para que pasen un tiempo, a lo mejor un tiempo de vacaciones. Los tienes como servidores porque confías en ellos. Por algo los tienes por servidores, porque claro que confías en ellos. Y cuando menos piensas, la traición. Así es, eso sigue sucediendo, hermanos. Sí. Y conocen la palabra, conocen la palabra, pero mire, son más importantes sus beneficios, sus intereses propios, que la obra de Dios. Esa es la realidad.
La traición, Judas Iscariote siempre hizo eso. Judas Iscariote siempre hizo eso, estuvo planeando todo. Desde que acuérdese que dijo, si hubiera dado esto a los pobres, o sea, estaba sobre el dinero, pues, sobre sus intereses personales. Pero también le digo, pues Judas Iscariote siempre va a haber en todo tiempo y en todo momento. Eso siempre van a estar, ¿no? Pero hay de aquel, como dijo el Señor Jesucristo, que desempeña este papel de Judas Iscariote. ¿Sí? Planeando, ejecutando, destruyendo, desuniendo, ¿sí? Acuérdese, como cuerpo de Cristo, se nos enseña por la propia palabra de Dios, en este caso ya el apóstol Pablo es un equipo bien concertado, unido, trabajando con el mismo propósito que fue instituido por el Padre Celestial, y estamos para apoyarnos, para edificar, para unir, para bendecirnos unos a otros, pero siempre hay los Judas Iscariotes, que están para destruir, que están para desunir, que están para totalmente intentar afectar a la iglesia, ¿no? Y muchas veces dicen, todavía se atreven a decir, Dios me dijo. Bueno, si es para unir, agregar, sumar, sí es de Dios. Si es para restar y destruir y traer un desequilibrio, no es de Dios. Jamás va a ser de Dios. Acuérdense lo que dice el mismo Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Acuérdese, las acciones quitan las máscaras. Esa es la realidad. Y es necesario que acontezca también. Hay un pasaje bíblico o hay un versículo bíblico, del 51 al 52, que solamente aparece en este Evangelio de Marcos, que es precisamente Marcos 14, 51, 52. Pero cierto joven, acuérdense cuando salieron huyendo todos, también dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y también le arrestaron, le prendieron. Mas él, le tomaron, y mas él, forcejeando y dejando la sábana, huyó desnudo, ¿no? Ahora, la tradición dice que este joven pudo haber sido Juan Marcos, el escritor de este evangelio. Ahora, en el incidente no se dan más datos, no se menciona tampoco en otros evangelios, no hay más datos para intentar confirmar o rechazar esto. Bueno, si así dice la tradición, pues vamos a establecer que fue Juan Marcos. Vamos a decir, en cuanto a fe, en cuanto a trascendencia espiritual, es irrelevante. Pero si queremos sacar alguna enseñanza, algún principio para que lo podamos aplicar, pues es que hay muchas personas que van a seguir a Jesús pues de una manera discrecionalmente, ¿no? De la secreta. Pero también saldrán corriendo a la hora de la verdad. Aunque siempre habrá la opción del arrepentimiento. Siempre está vigente la opción del arrepentimiento. Jesús ante el consejo. Jesús ante ese consejo, un concilio, ¿no? Marcos son del versículos del 53 hasta el 65, del 53 al 65. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, pues era lo que estaba planeado, ¿no? Y ahí estaba, el sacerdote ya estaba esperando cuando ya estaba listo para recibirle, porque se iba a llevar a cabo su plan maligno, pues. Trajeron pues al sumo sacerdote con toda su, vamos a decir, con toda su apariencia, sentado, me imagino ahí en un gran trono, con toda su vestidura de hipócrita, ¿sí? Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, o sea, todos le entraron. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Pedro le siguió. Y estando sentado con los alguaciles, calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. O sea, no estaban jugando. O sea, la maldad era de verdad. Lo que había en su corazón, odio, rencor, malicia, era verdad, era una realidad. Así es que, y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. O sea, buscaban un pretexto, pues. No era realmente un testigo que les fuera a decir lo que una realidad, sino empezaron a traer testigos falsos. Ellos sabían que todo era falso, que todo era montado, es la realidad. Hasta dónde llega la maldad. Para entregar la muerte, pero no lo hallaban, o sea, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, unos decían aquello, o sea, no coincidían, pues. Rápidamente, quien supiera poquito de investigación decía, esto está totalmente armado, ¿no? Esto es una mentira, es una falacia, ¿no? Bueno, este supuesto Sanedrín
falso, ¿no? Porque, o sea, no hallaban, ¿por qué? Perdón, porque muchos decían falso testimonio contra él. O sea, ellos mismos se contradecían. Más sus testimonios también entre ellos no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Mentiras. Cuando él dijo, este templo será destruido y lo levantaré en 3 días, está hablando de su cuerpo. Pero pues ya ven, ¿no? La gente siempre anda inventando sus historias. Y en este caso, pues con maldad, ¿no? Pero aún así no concordaban con el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, voy a entrar en acción porque pues esto se nos está cayendo, este circo se nos está cayendo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: a ver, ¿y tú no respondes nada? O sea, Jesús sabía que todo eso era mentira. El sacerdote, el sumo sacerdote, entre comillas, el santo sacerdote, se levantó y le dijo, él también sabía que era mentira todo, pero él le dijo: ¿no respondes nada? ¿Tú no respondes nada? O sea, ¿qué testifican estos contra ti? O sea, es cierto, ¿verdad? Tú sabes que es cierto. Bueno, mas el Señor Jesucristo se quedaba callado y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis, ¿y sabes qué? Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es lo que vas a ver. Entonces el sumo sacerdote dijo: ya caíste. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, o sea, todo un actorazo, un actorazo. Rasgando su vestidura, lo malo es que todavía no existían los Óscares. Rasgando su vestidura dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándose ser digno de muerte, sabiendo que era mentira todo eso. Y algunos ya inició la condena, ¿no? Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, le tapaban y le daban puñetazos. Y entonces le decían: profetiza, pues, profetiza. Hasta le escarnecían, se burlaban de él. Y los alguaciles, esto es también la autoridad secular, les daban de bofetadas, le daban de bofetadas. Una vez más enfatizo, hermanos, la maldad de este líder religioso, el cual sabía que todo estaba montado, esto es, todo estaba planeado y que toda acusación era falsa, era una mentira. Sin embargo, podemos ver la maldad en su grado máximo. En aquel que supuestamente era el responsable de dar y compartir del amor de Dios al pueblo, fue el que más, o la pieza clave, que armó todo para terminar acusando, o que la gente acusara al Señor Jesucristo. Todo lo que mencionara el Señor Jesús se iba a tergiversar e iba a ser usado en su contra. Claro, dándole, como lo hizo esta persona o este personaje, un sentido herético para poder lograr sus propósitos. Que ya se había decidido desde antes de su aprehensión darle muerte. Solamente estaban logrando, presentando al pueblo un circo para que supuestamente fuera el justo juicio de la religión oficial ahí, que estaba extraviada como el pueblo de Israel se extravió una y otra vez. El sumo sacerdote, pues, y los miembros del Sanedrín conocían perfectamente la Escritura, pero a estas alturas, en donde ya se habían encumbrado de poder, todo era secundario, incluyendo el conocimiento del plan de Dios, ya era secundario. No querían, ni podían, no querían perder la autoridad con el pueblo. Esta es la realidad. Pasó a segundo término el plan de Dios, pasó a segundo término la comenda de Dios, pasó a segundo término todo por el poder. Cualquier parecido con la realidad espiritual y secular es pura coincidencia de hoy en día. Esa es la realidad. Pedro niega a Jesús. Versículos del 66 al 72. El último comentario.
Estando Pedro abajo en el patio, cuando estaba aconteciendo todo esto, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, no sé lo que dices. Y salió, se retiró poquito de ahí, ¿sí? Salió a la entrada y cantó el gallo, ¿sí? Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos también. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, escuche bien, entonces comenzó él a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien me hablan. Y entonces el gallo cantó la segunda vez. Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. La negación de Pedro, hermanos, fue más que una simple negación. Por su actitud que él tenía y que tuvo delante del Señor Jesucristo, que dijo: yo iré contigo hasta la muerte, pues fue la negación que tuvo más impacto y de la que se habla más. Pero usted, y lo leí hace unos momentos, todos se fueron, todos huyeron, todos le negaron, todos lo abandonaron, esa es la realidad. Pero Pedro fue, vamos a decir, por su actitud, por enfatizar que yo no te dejaré, pues fue el que trascendió más su negación, ¿no? Todos le negaron, pero el Pedro, pues por sus acciones, fue se notó más esa situación. El caso de Pedro fue que negó a Jesús con juramento. Si nosotros decimos, dice, entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no le conozco. Eso que argumentó él, diciendo las palabras que leí, prácticamente lo que significaba en ese tiempo era: que me mate Dios si estoy mintiendo. Prácticamente estaba diciendo: que me mate Dios si estoy mintiendo. Lo juro, ¿sí? Mire, esa es la actitud, y fue la actitud de Pedro. Por eso el Señor Jesucristo, en esa misericordia, en ese amor, después de resucitado, tuvo una plática, una charla muy del corazón, muy al corazón de Pedro, para que primero desistiera de esas acciones, se acordara de esas actitudes y que pues pidiera perdón. Ahora, hermanos, yo termino con este comentario. Es fácil enojarse con el Sanedrín y los gobernadores romanos y con el sumo sacerdote y con todos aquellos que confabularon contra Jesús. Pero, pues, a lo mejor nosotros no somos igual que ellos. No somos igual que ellos. Pero, como los discípulos, ¿qué tal? Quizás, repito, quizás no somos como los líderes judíos que con toda iniquidad e impiedad de sus corazones asesinaron a Jesús. Hablemos lo que tenemos que hablar. Pero sí nuestras actitudes, quizás no seamos como ellos, pero sí nuestras actitudes, pues, son muy parecidas de repente a los discípulos. Porque de alguna forma, de alguna otra forma, como creyentes, todos hemos negado a Cristo Jesús. Podemos sentirnos orgullosos de no haber cometido ciertos pecados, pero todos somos culpables de haber pecado o de pecado. No nos excusemos, pues, leer la palabra y aplicándosela a otro, o no nos excusemos, pues, señalando con el dedo a otras personas cuyos pecados se vean más, o sean más vistos, o sean peores que los nuestros. Pero al fin son pecados, hermanos. Esa es la realidad. Nunca apliquemos o caigamos en ese supuesto que dice la palabra de Dios, que con la vara que midamos seremos medidos. No podemos señalar, hermanos, a nadie. No veamos los errores de los otros. Mejor seamos capaces de poder ver los nuestros. Hermanos, esperando que haya sido edificación para sus vidas como lo fue para la mía, el prestar atención a la palabra de Dios. Y no olvide, de martes a viernes tenemos estudio bíblico todos los días en punto de las 7 de la tarde. Hay enseñanza para todos aquellos que desean conocer un poquito más
de la palabra de Dios y ser edificados en ella. Bendiciones, que pasen y tengan un bonito día.